Dicen que si escuchas su silbido muy cerca, en realidad está lejos. Pero si suena lejano, prepárate. Está justo detrás de ti. En los llanos infinitos entre Venezuela y Colombia, se esconde una figura espectral que ha cruzado generaciones y fronteras. Una sombra alargada, esquelética, que camina lentamente entre la niebla. Lo llaman el Silbón. Y no es solo una leyenda, ha sido visto. Durante décadas, decenas de personas han reportado encuentros con esta entidad. Algunos dicen haberlo visto cruzar campos solitarios, otros afirman que lo han escuchado silbar entre las calles vacías de su barrio. Y todos coinciden en algo: el miedo no se olvida. Lo más inquietante es que su presencia siempre anuncia algo. Una tragedia. Una muerte. O la aparición de algo peor. ¿Pero quién es realmente el Silbón? ¿Un espíritu vengativo? ¿Un espectro condenado a vagar? ¿O algo más antiguo, más oscuro? Este no es un simple mito contado por ancianos junto al fuego. Esta historia ha sido documentada, investigada, y algunos testigos aún tiemblan al recordarla. En este documental, vamos a sumergirnos en sus orígenes, en los encuentros más escalofriantes, y en las consecuencias de toparse con él. Prepárate, porque una vez que conoces al Silbón, ya no puedes desoír su silbido. Y justo cuando crees que estás a salvo, es cuando aparece. Se dice que el Silbón nació de la tragedia, la sangre y la traición. Según la leyenda más antigua, era un joven llanero que asesinó brutalmente a su propio padre. Algunos cuentan que lo hizo por venganza, al descubrir que su progenitor había matado al hombre que él amaba como mentor. Otros aseguran que fue por hambre, rabia o simplemente locura. La historia varía según la voz que la cuente, pero todas terminan igual, con un alma condenada a arrastrar un saco lleno de huesos, los de su padre. Su abuelo, al descubrir el crimen, no tuvo piedad. Lo maldijo, lo azotó, le echó ají picante en las heridas y lo dejó en el monte para que las fieras terminaran el castigo. Pero no murió. O al menos no del todo. Desde entonces, el Silbón camina sin descanso por los caminos polvorientos, por veredas donde ya nadie se atreve a pasar de noche. Su silbido escalofriante sigue un patrón macabro, repetido una y otra vez. Es hipnótico. A veces suave como el viento entre los árboles, otras tan penetrante que atraviesa los huesos. Y quien lo escucha, rara vez vive para contarlo. En el año 2003, en un pueblo de los llanos llamado El Orza, un grupo de jóvenes decidió acampar en una zona rural abandonada, como parte de un reto viral. Querían grabar sonidos paranormales, invocar lo desconocido, y cazar al Silbón con sus teléfonos. Lo que obtuvieron fue otra cosa. El video jamás se publicó completo. Uno de ellos desapareció esa misma noche. Los demás regresaron pálidos, en silencio, negándose a hablar. Solo uno de ellos, años después, rompió el pacto y dijo estas palabras: no lo vimos, pero escuchamos cómo caminaba entre nosotros. Y el silbido venía desde adentro de la tienda. Desde entonces, nadie volvió a acampar en esa zona. Ni siquiera los locales. Esta leyenda no se limita a los pueblos rurales. En 2017, en las afueras de Barinas, una mujer aseguró haber visto a un hombre muy alto y delgado cruzar la carretera a medianoche, cargando un saco sobre el hombro. Lo más perturbador, iba descalzo y silbando. Al día siguiente, su esposo fue encontrado sin vida en la sala de su casa. Ninguna herida. Ningún signo de violencia. Solo el cuerpo, rígido. Y una sensación inexplicable en el aire. Como si el miedo aún habitara allí. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O una advertencia? Porque cuando el Silbón se presenta, no siempre lo ves. A veces, solo lo escuchas. Las apariciones del Silbón no siguen lógica. No tienen calendario, ni estación. Algunos testigos dicen haberlo visto bajo la lluvia, caminando entre charcos como si flotara. Otros, en pleno verano, parado en una esquina, con la mirada vacía.
Y siempre silbando. Ese patrón musical que no se detiene, que se repite como una condena. En 2010, en una pequeña comunidad cerca de San Fernando de Apure, un hombre llamado Carlos Medina regresaba de una reunión nocturna con sus vecinos. Eran casi las 2 de la mañana cuando decidió tomar un atajo por el viejo camino de tierra que rodeaba un cañaveral. Lo había hecho cientos de veces. Conocía cada curva, cada sombra. Pero esa noche, algo cambió. A mitad del trayecto, escuchó un silbido débil, lejano. Pensó que era una ilusión auditiva, quizá el viento entre las cañas. Caminó más rápido. El silbido volvió, esta vez más agudo, más claro, pero más distante. Se detuvo. Miró atrás. Nada. Avanzó unos metros más y lo escuchó de nuevo, solo que ahora parecía justo al lado de su oído. Carlos no recuerda cómo llegó a su casa. Dice que despertó en su sala, con los pies cubiertos de tierra y los oídos zumbando. Su esposa lo encontró en estado de shock, murmurando una sola palabra, silbaba. El detalle que más desconcertó a su familia fue que, durante varios días, en la madrugada, el perro de la casa se ponía a aullar mirando hacia la puerta principal. Nunca lo había hecho antes. Y nunca volvió a hacerlo después de que Carlos abandonara el pueblo y se mudara lejos de los llanos. Historias como la de Carlos se han repetido a lo largo del tiempo, creando una especie de patrón oscuro que los expertos en fenómenos paranormales han comenzado a estudiar. Algunos creen que el silbón no es un espíritu tradicional, sino una manifestación ancestral. Una energía residual que se alimenta del miedo o de la culpa. Y es que el silbón tiene preferencia. Su leyenda dice que busca a los borrachos, a los hombres infieles, a los que maltratan a sus familias. Para ellos, su visita no es una advertencia. Es sentencia. Pero también hay quienes aseguran que ha comenzado a aparecer a gente inocente. Personas comunes. Jóvenes. Niños. Como si algo hubiese cambiado. Como si ya no estuviera cazando con un propósito, sino por placer. Una mujer en Villavicencio, Colombia, relató en 2019 que vio a su hijo pequeño detenerse en seco mientras jugaba en el patio. Le preguntó qué pasaba. El niño respondió, el señor del saco me dijo que me calle. Ella no vio a nadie. Pero esa noche, el silbido se escuchó en toda la cuadra, como si rodeara cada casa. Varias familias reportaron lo mismo, y desde entonces, nadie deja a sus hijos jugar al caer el sol. Es solo una figura de advertencia, como el coco o el hombre del saco. O estamos frente a una entidad que ha cruzado la frontera entre mito y realidad. Porque el silbón no necesita tocarte para marcarte. A veces, basta con que lo escuches una sola vez, y ya no volverás a dormir igual. Uno de los elementos más desconcertantes del silbón es su relación con el sonido. A diferencia de otras leyendas, donde la aparición suele estar asociada a una visión, en este caso todo comienza con el oído. Ese silbido, tan específico, tan perfectamente afinado, es la señal que divide lo normal de lo sobrenatural. Es la puerta de entrada. Pero lo que muchos desconocen es que no siempre se presenta solo. Algunos testigos afirman haber visto animales reaccionar antes de que el silbido se escuche. Gallinas que se quedan quietas, perros que se esconden bajo las camas, vacas que mugen mirando hacia el vacío. Hay un patrón en la naturaleza. Como si todos, menos los humanos, pudieran sentirlo con anticipación. En 2021, un grupo de estudiantes universitarios que realizaban una investigación sobre leyendas rurales en Calabozo decidió entrevistar a campesinos mayores para documentar encuentros con entes folclóricos. Una mujer, doña Gregoria, de 83 años, les pidió apagar las cámaras antes de contar su historia. Les dijo que hacía 40 años, vio al silbón frente a su casa. No caminaba. Flotaba ligeramente sobre el suelo, con una manta oscura cubriendo parte de su rostro. Pero lo que más le impactó no fue la figura, sino el sonido. El silbido venía de su pecho, no de su boca. Vibraba como si su cuerpo entero lo generara.
Uno de los estudiantes, incrédulo, decidió burlarse de la historia frente a la anciana. Esa misma noche, mientras revisaban el material grabado, todos los clips de esa entrevista estaban corruptos. Solo uno funcionaba. Un fragmento donde se escuchaba, muy débilmente, un silbido al fondo. Nadie lo había escuchado en el momento de la grabación. A la semana siguiente, el joven que se había burlado sufrió un accidente extraño. Cayó de las escaleras de su residencia universitaria. No hubo testigos. Pero en su expediente médico, la enfermera que lo atendió escribió algo inusual. Paciente dice haber escuchado a alguien silbar en su oído antes de perder el equilibrio. Este tipo de eventos ha comenzado a despertar la atención de investigadores del fenómeno paranormal. En varias grabaciones de audio en zonas rurales, captadas por radios locales o investigadores independientes, se han detectado patrones de silbidos que no corresponden a ninguna especie animal ni interferencia conocida. Y en todos los casos, preceden eventos trágicos o desapariciones. Algunos estudiosos afirman que el silbón no es un ente aislado, sino una manifestación de algo más profundo. Una especie de figura arquetípica que representa la culpa colectiva. Otros creen que se trata de un egregor, una entidad creada por la fuerza del miedo de generaciones enteras, alimentada por cada historia contada al calor del fuego. Pero entonces surge una pregunta que nadie se atreve a responder abiertamente. ¿Y si el silbón no fue real al principio, pero ahora lo es porque todos creemos en él? Cuando se habla del silbón, casi siempre se repite la misma imagen: un hombre alto, delgado, vestido con harapos, cargando un saco en la espalda, dentro del cual, se dice, lleva los huesos de su padre. La versión más conocida de la leyenda cuenta que este ente fue, en vida, un joven llanero que asesinó a su propio padre tras una discusión violenta. Lo destripó. Lo desmembró. Y su abuelo, como castigo, lo maldijo eternamente. Pero, ¿y si esa historia fuera solo la parte visible? ¿Un disfraz folclórico para ocultar algo más profundo, más inquietante? Durante los últimos años, han surgido múltiples informes de encuentros en zonas urbanas. El silbón, según la tradición, pertenece al llano abierto, a los campos infinitos. Sin embargo, ahora parece estar cruzando las fronteras rurales. Lo han visto en barrios periféricos, en calles desiertas, en avenidas donde solo debería haber ruido de autos, no de un silbido fúnebre flotando en el aire. Una mujer en Barinas aseguró en 2022 que, al regresar del trabajo en la madrugada, vio a un hombre muy delgado, encorvado, caminando en zigzag por el camellón. Ella disminuyó la velocidad pensando que era un indigente. Pero al acercarse, el auto comenzó a fallar. La radio murió. Las luces parpadearon. Y entonces lo escuchó, un silbido seco, casi metálico, justo antes de que la figura desapareciera frente a sus ojos. El vehículo encendió sin problemas al segundo siguiente. Durante 3 noches seguidas, esa mujer asegura haber escuchado el mismo silbido a las 3 de la mañana, proveniente del patio trasero de su casa. Lo más perturbador fue que su hijo, de 7 años, comenzó a hablar en sueños con alguien que, según él, traía un costal y no tenía cara. Este tipo de reportes han generado pánico entre algunos sectores de las ciudades cercanas a los llanos. Incluso ha provocado que ciertos municipios adopten toques de queda informales, con advertencias no oficiales entre vecinos que circulan por WhatsApp: no salgas después de las 10 si escuchas silbidos, no importa si suenan lejos. Psicólogos han comenzado a analizar estos fenómenos desde la perspectiva del trauma colectivo. Aseguran que, en momentos de crisis social o miedo generalizado, las leyendas se reactivan como válvulas de escape. Pero hay algo que no pueden explicar: los patrones físicos. Puertas que se abren solas. Animales que se comportan como si vieran algo. Registros de audio con picos anómalos justo antes de que una persona desaparezca. Uno de los casos más estudiados es el de un joven desaparecido en el Tigre, estado Anzoátegui. La última vez que se le vio con vida fue captado por una cámara de vigilancia a las 2:14 de la mañana,
caminando solo por una calle secundaria. No hay rastro de que fuera seguido. Pero el sonido ambiental del video incluye un silbido prolongado. Tan claro, que parece haber sido colocado a propósito. El joven nunca volvió a aparecer. Y es aquí donde todo comienza a adquirir una dimensión mucho más oscura. Porque los encuentros ya no son aislados. Ya no se limitan a zonas remotas o personas solitarias. El silbón, al parecer, está empezando a caminar entre nosotros. ¿Qué pasaría si esta noche, mientras duermes, alguien se detuviera frente a tu ventana y empezara a silbar? Dicen que si escuchas el silbido del silbón muy cerca, aún estás a salvo. Pero si lo escuchas lejos, corre. Porque eso significa que está justo detrás de ti. Esa contradicción ha alimentado el miedo más profundo de quienes han tenido encuentros cercanos con esta entidad. Porque desafía la lógica. Porque altera nuestra percepción natural del peligro. Pero hay más. Mucho más. Porque en la oscuridad, en los rincones olvidados de pueblos que ya casi no aparecen en los mapas, hay historias que nunca fueron contadas. Y que ahora empiezan a salir a la luz. En 2019, una pequeña comunidad cerca de El Orza, en el estado Apure, sufrió una serie de muertes extrañas. Hombres jóvenes, todos entre 25 y 30 años, encontrados sin signos evidentes de violencia. Sin heridas. Sin veneno. Sus cuerpos simplemente dejaron de funcionar. Pero en cada escena, había testigos que afirmaron haber escuchado silbidos durante la madrugada. Uno de ellos fue un anciano que cuidaba animales. Contó que los perros se pusieron como locos esa noche. Que miraban hacia un punto del camino, donde no había nadie. Y que en ese momento, el silbido comenzó. Largo. Desesperante. Como si no tuviera final. Algunos lugareños empezaron a hablar de una visita del silbón. Aseguraban que estaba reclamando almas. No como castigo, sino como parte de una deuda ancestral. Según una versión más antigua de la leyenda, el silbón no solo arrastra los huesos de su padre. También carga los de todos aquellos que mueren sin redención. Aquellos que cometen pecados que la tierra no olvida. Y aquí entra uno de los relatos más inquietantes de los últimos tiempos. Una mujer en Táchira, llamada Marielba, afirmó haber visto al silbón 2 veces en su vida. La primera, cuando era niña y su padre desapareció sin dejar rastro. La segunda, 40 años después, cuando su hijo murió en circunstancias similares. En ambas ocasiones, ella no solo escuchó el silbido. Lo vio. Dijo que tenía los ojos vacíos, pero lloraba. Lloraba sin hacer ruido, mientras avanzaba arrastrando un saco que parecía moverse solo, como si algo dentro estuviera vivo. Marielba dijo que él se detuvo frente a su casa, levantó la cabeza y susurró el nombre de su hijo. Desde entonces, cada año, el día de su muerte, el silbido vuelve. Siempre a la misma hora. Siempre desde el mismo punto del camino. Los investigadores que han intentado desmentir estas historias terminan con más preguntas que respuestas. Porque los testimonios no parecen inventados. Las fechas coinciden. Y lo más desconcertante es que muchos de los testigos no se conocían entre sí. Y aún así describen la misma figura. El mismo andar lento. El mismo saco. El mismo silbido que parece retorcer el aire. ¿Y si el silbón no es una leyenda, sino un mecanismo antiguo? ¿Un recordatorio de que ciertos actos dejan huellas que trascienden la vida? ¿Una advertencia de que hay errores que no se pueden enterrar? Ahora, imagina que despiertas en medio de la noche, sin razón aparente. Y todo está en silencio. Pero entonces, desde algún lugar fuera de tu casa, escuchas un silbido. Primero lejos. Luego más cerca. Y después, silencio. Total. ¿Lo escuchaste tú también, o solo está dentro de tu cabeza? Cuando una leyenda sobrevive durante generaciones, cambia. Se adapta. Se convierte en algo más que una simple historia para asustar a los niños. Se vuelve un símbolo.
Una advertencia viva. Pero lo que ocurre con el silbón es diferente. Esta figura no se ha desgastado con el tiempo, se ha fortalecido. Y lo más perturbador es que ya no parece elegir víctimas al azar. Un patrón comenzó a surgir en los testimonios recogidos en los últimos años. Muchos de los que afirman haberlo visto o escuchado, coinciden en algo: todos guardaban secretos. Oscuros. Dolorosos. Pecados que nunca confesaron. Infidelidades, abusos, abandonos. Algunos incluso confesaron, entre lágrimas, haber golpeado a sus padres. ¿Es coincidencia o castigo? Un joven de nombre Jesús, originario de Arauca, lo vio por primera vez después de discutir violentamente con su madre. Lo insultó, la empujó y se marchó de casa. Aquella noche se refugió en la casa de un amigo. A la 1:43 de la madrugada, escucharon pasos afuera. Pensaron que era un ladrón. Luego vino el silbido. Lento. Preciso. Inhumano. Y lo más extraño, no se movía. Era como si sonara desde todas partes al mismo tiempo. Como si el aire se hubiera congelado con ese sonido. El amigo lo grabó con su celular. El archivo todavía existe. Pero al reproducirlo, hay un segundo de distorsión. Y dentro de ese fragmento, una voz. Una voz apenas perceptible que dice: ya estás marcado. Jesús desapareció días después. Su madre sigue colocando flores en el porche todas las noches, esperando que regrese. Pero en lugar de noticias, lo único que ha llegado a su puerta desde entonces es el silbido. Y no es el único caso. Una familia entera en Portuguesa aseguró haber visto al silbón en 3 ocasiones, cada una relacionada con la muerte de un pariente varón. El más joven, apenas un adolescente, lo vio una noche desde su habitación. No hizo ruido. No gritó. Solo se quedó parado, mirando por la ventana mientras lloraba. Dijo que el hombre del saco le habló con la mente y que le dijo que no era él a quien buscaba, todavía. Después de ese día, cambió por completo. Ya no salía de casa. No hablaba. Se sentaba en una esquina a mirar la nada. Días después, su hermano mayor tuvo un accidente absurdo, cayó de una escalera. Murió al instante. Y esa noche, el silbido volvió. Esta vez más largo. Más agudo. Como si se riera o llorara. Psicólogos y escépticos hablan de sugestionabilidad. De cómo la mente crea fantasmas cuando el miedo es demasiado. Pero no pueden explicar por qué personas tan distintas, en lugares tan alejados, describen los mismos detalles. El mismo rostro sin rasgos. El saco que se arrastra como si pesara siglos. El frío que precede al silbido. Y ese sonido imposible de olvidar. Algunos aseguran que el silbón no es una entidad física. Dicen que es una idea que cobra vida cuando se invoca con emociones intensas. Que no camina sobre la tierra, sino sobre las culpas no resueltas. Porque tal vez no viene por ti. Tal vez viene por lo que hiciste. O por lo que estás a punto de hacer. Y si esta noche escuchas algo, un susurro en forma de silbido, no corras. Ya es demasiado tarde. Hay historias que se sienten como cuentos. Hay otras que se sienten como advertencias. Y luego están las que se sienten como una maldición. La del silbón pertenece a la última categoría. Porque no termina cuando acaba la historia. No se va cuando apagas la pantalla. Se queda. Como si algo dentro de ti hubiese sido tocado. Una grieta en la mente, por donde se cuela la duda, el miedo y la sensación de que no estás solo. Un equipo de investigadores venezolanos documentó una serie de testimonios en el 2023, cerca de Barinas. Entrevistaron a una mujer, enfermera jubilada, que narró el caso más perturbador que habían escuchado. Un hombre llegó a emergencias con heridas inexplicables. Su cuerpo estaba lleno de marcas como si lo hubieran arrastrado por kilómetros, pero no había tierra ni sangre en sus ropas. Solo su mirada. Vacía.
Dijo que el saco se abrió y que vio los huesos moviéndose solos, como si buscaran un lugar en su cuerpo. Murió esa misma noche. Y antes de morir, dejó un último mensaje escrito en la pared con su propia sangre. No era un hombre. Era el castigo. Durante la autopsia, los forenses descubrieron algo imposible de explicar: el corazón del hombre estaba perforado desde dentro, como si algo hubiese latido al revés, desmoronándose poco a poco, por el miedo. Desde entonces, los médicos de esa clínica aseguran que, de vez en cuando, por los pasillos abandonados del tercer piso, se oye un silbido. No muy fuerte, pero constante. Como si estuviera contando huesos. Uno por uno. ¿Y tú? ¿Qué harías si lo escuchas esta noche? Porque si crees que estas historias son solo eso, historias, piénsalo de nuevo. Los pueblos no crean leyendas así porque sí. No todos los testigos pueden estar mintiendo. Y si el Silbón de verdad camina entre nosotros, no lo hace para asustarte. Lo hace para llevarse lo que te pertenece, tu culpa, tu secreto, tu final. Tal vez, en este preciso momento, ya lo despertaste. Al escuchar esta historia. Al quedarte hasta el final. Porque el Silbón no aparece solo con el pecado. Aparece con la atención. Y tú lo miraste. Lo escuchaste. ¿Lo hiciste real? Esta no es solo una leyenda rural. Es un espejo roto de lo que no confesamos. Y encontrarte con él no significa que te mueras. Significa que sabrás, con absoluta certeza, que el miedo puede tener forma, peso y un saco lleno de huesos. No salgas esta noche. No respondas a los silbidos. Y, sobre todo, no lo llames. Porque ya está más cerca de lo que imaginas. Si esta historia te hizo sentir algo extraño, si te hizo mirar hacia la ventana antes de dormir o te obligó a encender una luz, entonces déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Cuéntanos si alguna vez escuchaste un silbido que no supiste de dónde venía. O si viviste algo que no te atreves a contar. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal. Cada semana, revelamos lo que otros prefieren callar. Historias que no solo asustan, sino que se quedan contigo. Aunque no quieras. Nos vemos en la próxima historia. Si es que el Silbón te lo permite.